Y a partir de este momento pueden apagar su cámara si así lo desean. Y si no la apagan, entonces minimicen la ventana de Zoom para que no les estorbe. La clase anterior definimos la palabra estado. La palabra estado se determina conociendo la fase y los valores de todas las propiedades del fluido del sistema. Es decir, para conocer el estado de un fluido, necesitamos conocer la fase y todas las propiedades. No solamente la fase, también sus propiedades. Estado no solamente significa fase, también incluye propiedades. Y definimos la palabra proceso. Es una acción aplicada al fluido del sistema para producirle un cambio de estado. Y un cambio de estado, entonces, significa un cambio de fase y o propiedades. Con una cosa que cambie, ya sea fase o una propiedad, significa un cambio de estado. Con una sola cosa que cambie, la fase o una propiedad. Con eso cambia el estado. Cuando hay un cambio de estado, significa que hubo un proceso. Es decir, que hubo algo que lo hizo cambiar al estado. Y ese algo, podemos decir, es una acción. Es una acción aplicada al fluido del sistema para producirle un cambio de estado. Y los procesos tienen una de esas dos características. O es estable o es transitorio. Cuando un proceso es estable, tiene como característica que cada estado del fluido del sistema permanece constante con el tiempo. Y cuando un proceso es transitorio, es porque tiene como característica que cada estado del fluido del sistema cambia con el tiempo. Entonces, un proceso puede ser estable o transitorio. Y les mencioné a manera de ejemplo el caso del radiador de un automóvil, de cómo es el proceso del agua en el radiador del automóvil. ¿Recuerdan? Habíamos dicho, comúnmente es transitorio, pero puede ser estable. Es transitorio comúnmente cuando el automóvil anda aquí en la ciudad, porque estamos aumentando y disminuyendo continuamente el consumo de gasolina. Y al cambiar el consumo de gasolina, cambia la velocidad del automóvil y cambia los estados cambian con el tiempo. Los estados del agua en el radiador cambiarían con el tiempo y entonces es transitorio. Para que los estados del agua permanezcan constantes con el tiempo, tendría que ser con un consumo de gasolina constante, una velocidad constante del automóvil. Y eso podría ser en carretera. Fue lo que les platiqué la clase pasada. No quiero mencionar muchos ejemplos ahorita, simplemente que entiendan por lo pronto estas definiciones. Más adelante estaremos viendo
aplicaciones importantes. Hasta la unidad número 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, perfecto, todo bien. No, profesor, todo bien, todo claro. Bien. La siguiente definición es trayectoria. Dice, es el conjunto de estados que recorre el fluido del sistema al ocurrir un proceso. Bueno, aquí me faltó y eliminé lo que había puesto aquí cuando les expliqué lo del proceso del agua en el radiador. Lo eliminé. Déjenme hacer lo siguiente. Por lo pronto voy a tapar esto para olvidarnos de eso. Nada más vamos a hablar del agua en el radiador. Y se vino para adelante. Lo voy a lo voy a traer al frente. Y voy a tener que hacer esto porque olvidé preparar esto. Recuerden, el viernes les dije, si aquí le llamamos, comúnmente le llamaríamos 1 en la entrada, y es muy común ponerle así paréntesis al número para resaltar el número. Le llamaríamos 1 al estado del agua de entrada y le llamaríamos 2 al estado del agua en la salida. Y supongamos que el agua va a entrar al radiador a 70 grados. A 70 grados. No le voy a poner las unidades, simplemente grados. El agua viene a 70 grados para entrar al radiador. Y va a salir, perdón, al revés, lo pensé mal. A 90 grados, digamos. Entra a 90 grados al radiador y va a salir a 60 grados. Entonces, entonces decimos, el agua ha sufrido un proceso. Dentro del radiador ha sufrido un proceso porque cambió su estado. Desde el estado 1 al estado 2 hubo un cambio. ¿Qué es lo que cambió en el estado? La temperatura, por lo menos la temperatura. La fase no cambió porque entra líquido y sale líquido. La fase no cambió, pero hubo un cambio de una propiedad por lo menos, la temperatura. Y en realidad también cambian otras propiedades, pero ahorita vamos a hablar nada más de la temperatura, que es una propiedad que la conocen bien o que ya han escuchado. Entonces, hubo un proceso del agua en el radiador. Pero
Si está entrando a 90 grados y está saliendo a 60, ¿cómo creen que está sucediendo ese proceso dentro del radiador? Si ahora investigáramos cómo va cambiando dentro del radiador. ¿Acaso cambia de 90 a 60 instantáneamente? No. ¿Cómo va cambiando dentro del radiador la temperatura del agua? ¿Cómo creen que va cambiando? Gradualmente. Gradualmente. Esa es la palabra adecuada. Gradualmente. Es decir, si aquí adentro pongo otros estados, y en este caso, para ya no usar números, voy a poner letras. Un estado A, un estado B, un estado C, etcétera, etcétera. Tal vez en el estado A, la temperatura va a ser, ¿cuánto les gustaría? 80. 80 grados. En el estado B, 75 grados. En el estado C, 70 grados, etcétera. Y claro, habría un estado donde esté a 89 grados, a 88, a 87, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que el agua va avanzando dentro del radiador, su temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada estado con una temperatura diferente es un estado diferente. Pregunto, ¿cuántos estados habría aquí dentro del radiador diferentes? 5. ¿5? Bueno, dice 5 pensando de 5 en 5 grados, ¿verdad? Y si dijera yo de 1 en 1 grado, Vamos ahora a 40. y si dijera de punto 1 en punto 1, y si dijera de punto 01 en punto 01, ¿y hacia dónde voy? Infinitos. Al infinito. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos estados diferentes va recorriendo el agua dentro del radiador? Se dice Infinitos. infinito. Depende de cuánto en cuánto queramos. Infinito se dice. No existe el infinito, pero es una manera de decirlo. Muchos, o podríamos decir simplemente muchos. Infinito es muy común decirlo así. La cantidad de estados que va recorriendo el agua dentro del radiador es infinito. Cada estado tiene una temperatura diferente. Entonces,
Imagínense que en esta gráfica estuviéramos graficando dos propiedades que aquí en forma general dice X y Y. Oh, se me movió. La moví más bien. Moví todo. Supongamos que estamos graficando dos propiedades, X y Y. En este caso, ¿qué le está sucediendo a la propiedad X? Desde este estado 1, y lo voy a poner en rojo. ¿Qué le está sucediendo a la X desde el estado 1 hasta el estado 2? Está cambiando. La palabra cambiando tiene dos opciones. Aumentando. Hay que ser precisos. En este caso, la respuesta es aumentando. La X está aumentando de 1 a 2, desde X1 hasta X2. ¿Y qué le está sucediendo a la propiedad Y? Disminuyendo. Disminuyendo. No hay que decir aumentando, porque la palabra, perdón, no hay que decir cambiando, porque la palabra cambio tiene dos opciones, o aumento o disminución. Y hay que decir exactamente cuál de las dos opciones es. Cuando en un caso preciso hay que decir cuál de las dos opciones. En este caso, la propiedad X está aumentando, la propiedad Y está disminuyendo. Bueno, supongamos que la Y fuera la temperatura del agua en el radiador. Y entonces, la Y1 vale 90 grados. En la entrada del agua en el radiador vale 90 grados. Y la Y2 al salir del radiador vale 60 grados. De 90 a 60 es lo que disminuye la Y. Ahorita no nos interesa la X, es otra propiedad, por decirlo así. Pero, ¿cómo está cambiando la temperatura desde 90 a 60 grados? ¿Podría ser esta curva? Aquí me faltó. Me faltó preparar algo. Permíteme un momento. Voy a preparar algo para que quede más claro. No, no, no. No es este. No es así. No es así. Déjenme, permítame un momento. Déjenme sacarlo de otro archivo, de otra materia que tengo por acá. Algo que necesito. Permíteme. Permíteme. A ver, lo termino. Espérenme.
Ahora sí. Este punto. Quería un punto como este. Aquí tenemos, voy a usar este punto rojo. Aquí tenemos el punto 1. El punto 1 es el estado 1 de entrada del agua. Y el punto 2 es el estado 2 de salida del agua. Pero, ¿cómo son los estados intermedios? Bueno, supongamos que, bueno, antes de eso, supongamos que el agua pudiera cambiar su estado, por ejemplo, este punto o este, etcétera. Es decir, que este fuera el punto C a 70 grados. Oh, no, el punto C estaría más. Oh. Que este fuera el punto C a 70 grados. Este fuera el punto B a 75. Este es el punto A 80. Ya me sobró uno. En otras palabras, que esta curva, si unimos todos los estados que recorre el agua, estamos graficando todos los puntos intermedios que recorre el agua. Y si unimos todos los estados que recorre el agua, y ahora la puse en color rojo, esta curva roja, a eso se le llamaría trayectoria. La curva sería la trayectoria del proceso. Dice, es el conjunto de estados que recorre el fluido del sistema al ocurrir un proceso. El conjunto de estados. En este caso, nada más estoy poniendo 4 estados intermedios entre el 1 y el 2, A, B y C. Nada más 3 estados intermedios, 3 puntos intermedios. Pero podría poner muchos sobre esa curva. Pero la trayectoria podría ser no esa. Permíteme. No preparé bien el dibujo para la explicación. La trayectoria ahora podría ser esta. Ahora es una línea recta desde 1 hasta 2. Entonces, a lo mejor el estado A ahora sería
aquí. El punto A sería aquí. El punto B tal vez sería por aquí. Y el punto C sería por aquí. Entonces la trayectoria es una recta desde 1 hasta 2. O, en lugar de esa trayectoria, podría ser ahora esta otra. Donde el punto A podría quedar por aquí. El B por aquí. Y el C por aquí. Entonces la trayectoria ahora es esta curva roja. O ahora la trayectoria podría ser esta otra curva, donde el punto A tal vez podría ser por acá. El punto B podría quedar por aquí. Y el punto C podría, el punto C podría quedar por aquí. Puse 4 trayectorias diferentes. ¿Cuántas trayectorias se podrían poner desde el 1 hasta el 2? Infinitas. Infinito. Puse 4, pero puedo poner más y más. ¿Cuántas curvas diferentes puedo poner desde 1 hasta 2? Muchísimas. Infinito. Puede haber un número infinito de trayectorias. Y cada trayectoria es diferente, porque los estados que va recorriendo es diferente. Es obvio que en el caso del radiador no puede ser la primera curva de arriba. ¿Por qué no puede ser? Porque la primera curva de arriba significaría que la temperatura, o sea, la propiedad Y, dijimos que es la propiedad Y, si entra a 90 grados, no va a aumentar primero y luego a disminuir. No. O lo más probable puede ser la segunda, la recta, donde siempre va disminuyendo en forma lineal, o puede ser la tercera, donde desde que entra va disminuyendo mucho y después poco. O la última, que siempre, no, la última tampoco puede ser, porque primero disminuye y por acá abajo después aumenta. Eso no sucede. Entonces, en el caso del radiador podría ser esta, la segunda, la lineal, o la tercera curva. Eso es parte de lo que se tiene que analizar cuando se va a analizar un proceso. Queremos analizar cómo es el proceso dentro del radiador. Entonces tenemos que conocer cómo es la trayectoria del proceso. Cómo va cambiando el proceso dentro del equipo. Y a eso se le llama trayectoria. Aquí dice, X y Y son propiedades generales. Cada punto, como el 1 y el 2, es un estado diferente. Cada curva es una trayectoria diferente. Y la flecha indica la dirección del proceso. Se le pone una flecha para indicar la dirección del proceso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna.
Eso es parte importante para el estudio de procesos. Estudiar la trayectoria de un proceso. Es decir, no es importante solamente saber a qué temperatura entra y a qué temperatura sale. No, también es importante saber cómo va cambiando dentro del radiador, cómo va cambiando el proceso dentro del radiador. Y para poder saberlo, la forma recomendada es graficando la trayectoria. Graficar la trayectoria del proceso. Por cierto, aquí nada más dice trayectoria, pero obviamente estamos hablando de trayectoria del proceso. Trayectoria del proceso. Bien. Por lo pronto, esas son todas las definiciones que hay que aprendérselas, porque más adelante vamos a utilizar mucho esas definiciones. Inclusive podría decirlo de esta manera. Más que definiciones, estos son una especie de vocabulario que se utiliza en termodinámica. Y hay que aprenderse este vocabulario para entendernos. Cuando yo diga proceso, hay que recordar qué significa la palabra proceso, o cuando diga estable, o cuando diga transitorio, o cuando diga estado, o cuando diga propiedad, etc. Cuando diga sistema cerrado o sistema abierto. Es una especie de vocabulario de termodinámica que hay que aprendernos. Más adelante veremos más definiciones que también será importante aprendérselas, pero por lo pronto estas fueron las definiciones básicas, por decirlo así. Definiciones básicas. Es más, no lo puse, pero debería de ser así, definiciones básicas. Por lo pronto hay que aprenderse esas definiciones básicas, aunque más adelante veremos más definiciones. Y a continuación puse esto, nada más para que tengan una idea hacia dónde vamos en la termodinámica. Dice, pasos a seguir para un análisis termodinámico. Primer paso, identificar el fluido confinado del sistema, sus alrededores y sus fronteras. ¿Cuál es el fluido confinado del sistema? ¿Cuál es el fluido de sus alrededores? ¿Y cuáles son sus fronteras? Es decir, paredes. ¿Paredes reales o paredes hipotéticas? Segundo paso, identificar el tipo de sistema, si es sistema cerrado o es sistema abierto. Tercer paso, identificar el proceso aplicado al fluido del sistema. ¿Cuál es la acción que está produciendo un cambio de estado? Cuarto paso, identificar la característica o operación del proceso. Si está funcionando estable o transitorio. Quinto paso, analizar el cambio de estado, es decir, el cambio de fase y propiedades producido en el proceso. El cambio de estado del fluido del sistema. Sexto paso, analizar la trayectoria del proceso, que fue esto último que vimos. Y último paso, y el más importante, analizar la transformación de energía producida en el proceso.
Recuerden, ¿qué es la termodinámica? Se estudia transformaciones de energías y cambios de propiedades. Transformaciones de energías y cambios de propiedades. En este paso número 5, se estudia los cambios de propiedades. Y en el último paso, las transformaciones de energía. Estos son los pasos que se siguen para un análisis termodinámico. Por eso tuvimos que definir las palabras sistema, alrededores, fronteras, cuándo es un sistema cerrado, cuándo es un sistema abierto, qué es un proceso, cuándo es estable, cuándo es transitorio, cuándo hay un cambio de estado y qué es la trayectoria del proceso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No, Profe, ninguna. ¿Sí? profe, Dígame. por ejemplo, esa línea roja, ¿en qué trayectoria va? Esta roja, le dije, es una posible trayectoria. Les mencioné, aquí están dibujadas 4 trayectorias diferentes. Puse 4, pude haber puesto más. Esto es hipotético. Les mencioné a manera de ejemplo que fuera el caso del radiador, pero esto es hipotético. Hipotéticamente, estoy mostrando una gráfica hipotética que X y Y fueran 2 propiedades. 2 propiedades, el estado 1 y un estado 2. Y entre el estado 1 y el estado 2, la cantidad de trayectorias puede ser infinita. Esto es hipotético de manera general. Me está preguntando, ¿dónde va a suceder esta curva? No, no se trata de hablar de en forma particular, aunque yo mencioné en forma particular el radiador del automóvil, pero en realidad la gráfica es general, hipotética. Para cada caso particular tiene que analizarse detalladamente. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, profesor. Bien, con eso termina la primera parte de la unidad 1, las definiciones básicas. Y vamos a empezar la segunda parte. Vamos a hablar de una propiedad muy importante de la termodinámica. Una propiedad muy importante que nos interesa en la termodinámica. La temperatura. Ya hemos mencionado la temperatura cuando hablamos de propiedades específicas y no específicas. Y dijimos, la temperatura es como este caso. Perdón, la temperatura es como este caso. Es una propiedad específica. Las propiedades específicas son las que nos interesan en la termodinámica. Las que no dependen de su masa. Las propiedades específicas no se parten, no se dividen. No se parten o se dividen como la masa. Y la temperatura es una de las propiedades específicas que nos interesan en termodinámica. Voy a hablarles más en detalle sobre esta propiedad
temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es difícil definir con exactitud qué es la propiedad llamada temperatura. La definición más aceptada hasta ahora es esta. Dice, es una propiedad específica, recuerden lo que les acabo de decir, es una propiedad específica del fluido del sistema que depende de la vibración de sus moléculas. Esa es la teoría más aceptada hasta ahora de lo que es temperatura. Temperatura no es la vibración de las moléculas. La temperatura está relacionada con la vibración de las moléculas. Depende de la vibración, pero no es la vibración. Temperatura y vibración son dos cosas muy diferentes. Está demostrado que las moléculas de los fluidos, inclusive de los sólidos también, vibran. Aunque se oye raro, pero vibran. Una vibración muy pequeñita, pero no es perceptible por los sentidos, los sentidos al tacto. Si yo toco ahorita un objeto, estoy tocando la mesa donde tengo apoyada la computadora. No siento, yo diría, no siento la vibración de las moléculas de la mesa. No, no se siente. Pero a nivel de moléculas sí vibran, una vibración muy pequeña, pero no es perceptible al tacto. Y la teoría es que la temperatura está relacionada con esa vibración. ¿Por qué vibran las moléculas de los fluidos o de las sustancias en general? Sólidos, líquidos y gases. ¿Por qué vibran las moléculas? Simplemente yo les diría, es un fenómeno físico. ¿Pero por qué? Pues si me siguen preguntando por qué, les diría porque Diosito así lo quiso. No habría otra explicación. Simplemente es un fenómeno físico. Las moléculas vibran, de sólidos, líquidos, gases, vibran. Y está demostrado, claro, recalco, la vibración es muy pequeña, pero cuando la vibración aumenta, entonces aumenta lo que le llamamos temperatura. Cuando la vibración disminuye, disminuye la temperatura. Y entonces se dice, la temperatura está relacionada a esa vibración. La temperatura no es la vibración, no, está relacionada, que es muy diferente. Como las vibraciones que genera un microondas, ¿no? En las moléculas de la comida. Algo similar podríamos decir, aunque es otro tipo de vibración del microondas. Es otro tipo de vibración. Pero algo similar podríamos decir. No quiero profundizar en eso. Entonces, esa es la definición más aceptada de qué es temperatura. Sin embargo, una definición más simple, sin meternos a ese concepto de vibración de las moléculas, una definición muy simple sería esta. Es una medida relativa de qué tan caliente o frío están las moléculas del fluido del sistema. Así, de una manera muy simple, sin meternos al concepto de vibración de las moléculas. ¿Qué es temperatura? Diríamos, es una medida relativa
¿Qué tan caliente o frías están las moléculas del fluido? Aquí estoy hablando del fluido del sistema porque es lo que vamos a analizar termodinámicamente. Pero en general podemos decir cualquier sustancia. ¿Qué es la temperatura de una sustancia? Es una medida relativa de lo caliente o fría que están las moléculas de la sustancia. ¿Qué tan calientes o qué tan frías están las moléculas de las sustancias? Entonces, temperatura es una medida de lo caliente o frío, simplemente. Son dos formas de definirlo. Una forma más precisa científicamente o una forma vaga, pero aceptable. Son dos definiciones diferentes. Y ahora bueno, ¿recuerdan de propiedad específica? Es una propiedad específica sería como esta, la Y. Y aquí se los muestro. Supongamos que tenemos un fluido dentro de un recipiente. Tenemos una masa de fluido y una temperatura. Para la temperatura vamos a usar una T mayúscula. T mayúscula. Y hay que respetar el símbolo mayúscula. M minúscula para la masa, T mayúscula para temperatura. La masa se divide. Podemos dividir la masa en una masa 1, 2, 3, etc. La masa total es la suma de las masas. Pero si divido la masa, temperatura 1 sería la temperatura de la masa 1, temperatura 2 sería la temperatura de la masa 2, la temperatura 3 es la temperatura de la masa 3. Pero la temperatura total no es la suma de las temperaturas. No. La temperatura total es igual a la temperatura de la masa 1 y es igual a la temperatura de la masa 2, es igual a la temperatura de la masa 3, etc. En otras palabras, la temperatura no se divide, no se parte. Por eso es una propiedad específica. ¿Quedó entendido esto, jóvenes? Sí. Sí, profe. Así es. Profe, a las propiedades específicas también se le llama intensivas, ¿no? ¿Cómo? Pregunto que si a las propiedades específicas también se les puede llamar intensivas. Sí, hay algunos libros donde también les llaman propiedades intensivas. Yo prefiero la palabra específicas. La mayoría de los libros así le llaman propiedades específicas, pero también les llaman intensivas, así es. Es importante dar nombres, poner nombres para poder entendernos. Desgraciadamente, a veces le ponen diferentes nombres a lo mismo y es cuando se producen confusiones también. Pero sí es importante poner nombres y entender cuando se dice propiedades específicas o cuando se dice propiedades no específicas. Y hay que entender las dos cosas. Sí, así es. También son propiedades intensivas. Yo prefiero no mencionar ese nombre. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, ninguno. Para conocer, imagínense que tenemos una olla de agua en la estufa y queremos conocer la temperatura del agua en esa olla. No necesitamos meter el medidor dentro de la olla. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tomar una muestra, una masa pequeñita. Tomamos una pequeña muestra de agua dentro de la olla y medimos
la temperatura de esa muestra. Y la temperatura de esa muestra, digamos, es una temperatura 1 de la muestra 1. Esa temperatura que medimos en la muestra es la misma temperatura de toda la masa que está dentro de la olla. Así que no necesitamos medir la temperatura de toda la masa. Podemos medirla en una muestra. Una muestra pequeña o una muestra más grande, no importa el tamaño de la muestra, porque la temperatura sería la misma. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay una palabra en termodinámica que a alguien se le ocurrió, es la palabra isotérmico. Isotérmico. Es una característica de un proceso básico. Característica de un proceso básico. Y esto es importante, esas palabras en cursiva y negrita. Más adelante quedará más claro cuando avancemos más en esta clase. Es una característica de un proceso básico. Cuando la temperatura del fluido del sistema permanece constante. En otras palabras, dicho de manera más simple, isotérmico significa temperatura constante. Un proceso, si en un proceso la temperatura permanece constante, entonces se dice que el proceso es isotérmico. Por ejemplo, les pregunto, ¿el proceso del agua en el radiador del automóvil es isotérmico? No, profe. ¿No? En ese caso particular, el proceso del agua en el radiador no es isotérmico. Bueno, pero sí hay casos de procesos isotérmicos. No voy a mencionar ahorita algunos, pero sí los hay. Por eso se inventó esta palabra, para que cuando se hable de un proceso donde la temperatura permanece constante, entonces se le llama isotérmico. Isotérmico. Y hay que aprenderse esa palabra. Más adelante, sobre todo en la unidad número 3, ahí vamos a ver algunos procesos isotérmicos. Y a continuación voy a hablarles sobre cómo se mide la temperatura. Las escalas de temperatura se han establecido las llamadas escalas relativas, escala relativa y escala absoluta. En el sistema métrico e internacional, la escala relativa son los grados Celsius, que también se le llaman grados centígrados. Y en la escala absoluta se le llama grados Kelvin. Esto es en el sistema métrico e internacional. En el sistema inglés, a la escala relativa se le llama grados Fahrenheit y a la escala absoluta se le llama grados Rankine. Pero ya me pasé de tiempo, por cierto, y aquí lo voy a parar. Mañana vamos a continuar con eso. Voy a hablarles en detalle cómo se mide una temperatura. Seguramente ya tienen algo de experiencia en cómo medir una temperatura, en cosas muy simples, muy elementales. Simplemente cuando se habla de medir la temperatura del cuerpo para
cuando dicen para saber si tenemos temperatura. De hecho, cuando dicen, ¿tiene temperatura? Sí, siempre tenemos temperatura. Aunque esté bien, tengo temperatura. Todas las sustancias tienen temperatura siempre. Es una propiedad que nunca deja de existir. Es una característica propia de la materia que siempre existe. Temperatura siempre tenemos, pero erróneamente cuando decimos, el niño tiene temperatura, lo que quieren decir es que tiene una temperatura alta. Pero temperatura siempre tiene. Entonces, muchas veces se utilizan mal las palabras. Comúnmente se utilizan mal las palabras, porque temperatura siempre tenemos. El niño tiene temperatura. Más bien lo correcto es, el niño tiene una alta temperatura, arriba de lo normal. Y eso sí sería la forma correcta de decirlo. En fin. Muy pocos están asistiendo a clase. Nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense. Buen día, profesor.